adelantármele al colega mío que tiene su turno para hacer pregunta, porque llegó el señor Donald Trump y le dijo, usted fulanito, y el señor Jorge Ramos, como la palabra heckler, alborotador, es la que están usando los medios de comunicación. Yo no usaría esa palabra. Diría lo he escuchado en CBS. Yo diría que está bien, pero CBS es CBS. Yo diría que fue un momento infeliz. Fue un momento infeliz. Mire, la diferencia de Bernie Sanders, que hace unos días también estaba en una de estas reuniones de campaña con una gran cantidad de gente, no recuerdo en qué lugar de los Estados Unidos, pero en el momento en que iba a salir allí al escenario, a la tarima, a hablar y a dar su discurso y a presentar sus propuestas ante los electores demócratas que lo estaban siguiendo, que son muchos los que están siguiendo a Bernie Sanders, me quedé sorprendido. Y dos mujeres alborotadoras se subieron a la tarima a no dejarlo hablar, a lanzar statements, y el señor se quedó calladito, de manera muy humilde. En este caso, pues lo que dice el señor Donald Trump es, señor, siéntese, no es su turno. Siéntese, no es su turno. Le dice, sit down. Y cuando el señor Jorge Ramos sigue hablando, pues manda a uno de los de seguridad a que lo saque del lugar. Pero él vuelve y le hace preguntas y el señor Donald Trump le responde. Ahora, lo que quiere Univisión es enmendar eso que sucedió en el día de ayer, porque obviamente, como dice usted, Rui, no pueden quedar en un lugar de un político, de un empresario, llámenle como sea, que es la noticia, sin uno de sus periodistas. Mire, aquí está una de las explicaciones, dice el señor Jorge Ramos, que él hizo su trabajo. Vamos a ver si esto nos funciona. Y bueno, para platicar de lo ocurrido hoy durante esta conferencia de prensa, nos acompaña Jorge Ramos, vía satélite desde Iowa. Jorge, muy buenas noches. Cuéntanos qué fue lo que pasó. Bueno, lo que pasó es que Donald Trump no nos habría querido dar ninguna entrevista hasta el momento, y ese es el problema como periodistas. Hay muchísimas cuestiones que queremos saber sobre por qué quiere deportar a 11 millones de inmigrantes indocumentados, por qué quiere quitarle la ciudadanía a niños nacidos en los Estados Unidos, por qué quiere construir un muro en la frontera entre México y los Estados Unidos. Y como no nos quería dar una entrevista, viajé hasta Iowa, me acredité, fui a una conferencia de prensa, esperé que otros dos periodistas hicieran sus preguntas y luego hice mi pregunta, pero a la mitad de la pregunta algo no le gustó a Donald Trump. Continué preguntándole, diciéndole que como ciudadano norteamericano, como inmigrante y como periodista tenía el derecho de hacerlo. Le hizo una señal a su gente de seguridad y me sacaron de la conferencia de prensa. Pero luego otros reporteros dentro de la conferencia de prensa presionaron a Donald Trump para que yo pudiera regresar, y efectivamente así fue, se dio. Regresé y le hice todas las preguntas que les teníamos que hacer. Como siempre ocurre, en este caso, Donald Trump no quiso ser específico sobre qué quiere hacer con 11 millones de inmigrantes indocumentados. Sin embargo, me parece que nuestra labor como periodistas es hacer preguntas, y eso es exactamente lo que dice Enrique. Llevas más de 30 años cubriendo noticias para Univisión y, por supuesto, muchísimas elecciones presidenciales. ¿Te habían corrido antes? Ahí está entonces explicando Jorge Ramos lo que sucedió. Lo dejaron entrar, él se molestó porque llegó el de seguridad, pero esto es lógico. El evento es del señor Donald Trump y él es el que, él dice, después hice mis preguntas. Yo no lo escucho hacer preguntas, yo lo escucho es simplemente decir sus puntos, dar sus puntos de opinión o dar sus puntos de vista sobre algo que usted estaba comentando, Rui. Es verdad, 1900 millas de muro la va a construir, eso no es real, es que ni siquiera preguntársele cómo las va a construir o cómo va a deportar a 11 millones de indocumentados aquí en los Estados Unidos. Pero es un incidente que, fíjese, le sigue dando, y les voy a dar ahora unas estadísticas de cómo está el señor Donald Trump acercándose a Hillary Clinton en encuestas en lugares que son particularmente demócratas, y donde Hillary Clinton está perdiendo popularidad y está perdiendo muchos de sus seguidores y de la aceptación del público demócrata. Y en medio de todo esto, el que sigue creando allí expectativas es el señor Joseph Biden. Pero esta es la gran noticia que ha provocado la política y lo que sucedió con Donald Trump. Bueno, es una parte, es un detalle folclórico de esta campaña. Sí, que sigue siendo, miren, pan y circo. Eso es lo que nos dan, pan y circo, y desafortunadamente los medios de comunicación y los periodistas nos volvemos protagonistas de esa arena política. Pan y circo, me decía ahora un amigo,
Daniel. Voy a ir rápidamente a Venezuela. Eileen, cuéntenos la situación de la frontera. El presidente colombiano se pronunció en cuanto a los desalojos de las viviendas de los inmigrantes colombianos. Mire, la inmigración, inmigrantes colombianos que están regresando a Colombia. Cuéntenos cómo es la situación en el día de hoy. Bueno, Luis, para hoy se espera que continúen las visitas ministeriales que han sido frecuentes en esta zona en los últimos días. Ayer se instaló por primera vez en la historia de Venezuela la Asamblea Nacional en un estado foráneo. Se trasladaron hasta acá, hasta el estado Táchira, para aprobar el decreto de excepción, y en ese marco Diosdado Cabello dijo que estaban contemplando cerrar por completo la frontera entre Colombia y Venezuela, es decir, que esta situación podría agudizarse en los próximos días. Mientras tanto, tal como te relataba anteriormente, en la noche de ayer, el presidente Juan Manuel Santos pronunció una cadena nacional, emitió una cadena nacional para pronunciarse sobre este tema, con mucha firmeza, pero apostándole a la diplomacia. Hoy precisamente se reunirán las cancilleres de Colombia y Venezuela para analizar toda esta situación que el presidente Santos calificó ayer como una cita clave para tratar de resolver esta crisis. Mientras tanto, Venezuela está pidiendo a Colombia que presente soluciones a la situación que se está registrando. Mientras tanto, en el cotidiano, miles de personas han decidido voluntariamente devolverse a Colombia. Prefieren incluso arriesgarse a pasar por el río Táchira, que es la frontera entre ambas naciones, con sus enseres al hombro, haciendo mudanza a pie, cargando en sus espaldas neveras, lavadoras y todas sus pertenencias, antes que ser expulsados por la Guardia venezolana, que en la mayoría de los casos destruye las propiedades, las tira en plena calle y los saca sin ninguna pertenencia. Ya ayer se lograron algunos acuerdos entre las cancillerías para permitir que muchos de quienes han salido en estas condiciones sin ningún tipo de enseres ni de propiedades puedan regresar por sus cosas, por lo que quede de ellas, a los sitios de donde fueron desalojados, con el acompañamiento de funcionarios colombianos y en camiones colombianos que serán permisados. Ya van más de 150 familias que se han censado para hacer este trayecto de regreso a Venezuela a buscar sus pertenencias. Son muchas las historias que se encuentran en estas calles de la frontera. Son muchas las historias de familias que se han visto divididas de alguna manera por toda esta situación, y pues muchas las reacciones también de apoyo en redes sociales, sobre todo de los venezolanos, hacia quienes siempre hemos considerado nuestros hermanos, los colombianos. No sé si está disponible ya en el estudio el audio parcial de lo que diría anoche el presidente Juan Manuel Santos. Si es así, podemos escucharlo. No, ya lo vamos a poner, pero lo que usted dice, usted puso una fotografía que la vamos a poner también en las redes sociales, una fotografía de dos niños, una niña colombiana y un niño venezolano al otro lado en Venezuela, así tocándose de la mano y hablando, pues yo creo habla mucho esa fotografía de cómo las fronteras no deberían existir. Existen porque hay leyes y las leyes de los países, pero sobre todo más allá de lo que son estas fronteras, estos sitios limítrofes, es la actitud de los gobiernos hacia los inmigrantes. Esa situación que ha creado esa crisis humanitaria, no solamente para los colombianos, sino también para muchos venezolanos, porque es que allí las familias son mixtas, de la abuela venezolana y sus nietos colombianos, del hombre colombiano que ya tiene sus hijos que nacieron en Venezuela. En fin, ya vamos a volver con eso. En la próxima hora vamos a seguir hablando de ese tema, el tema de la inmigración, que no solamente es en los Estados Unidos, sino en esta crisis humanitaria entre Colombia y Venezuela. Mucho más de América Latina y lo que pasa aquí en el sur de la Florida y en los Estados Unidos. Ya regresamos y mire, esta canción, si un inmigrante se siente mal, pues come on over to my place. Eso le deben decir sus connacionales. Come on over to my place.
eres bienvenido a mi lugar. Eso le queremos decir a los inmigrantes. Pampers se queda hasta 3 veces más seco. Oh baby, won't you come on over? Llévanos contigo. Ya está aquí la nueva aplicación para un teléfono celular de la poderosa. Te conecta con el mundo y con todo lo que te interesa. La radio va a donde quiera que estés. La radio te entretiene, te informa. La radio, inspirando un mundo mejor. There's a place where people never believed impossible was a word. A place where the rivers wanted to be an ocean, and the ocean grew weary of its solitude and joined the waterfall, the mountain, the snow peaks, and even another ocean. A place where the past lives harmoniously with the future, and the word infinity is written on the colors of the beach, the mountains, the jungle, and the sky. A place that challenges the imagination every single day. A place called Colombia. Uno nunca se imagina cómo es Colombia. El mar de verdad tiene 7 colores, donde los ángeles vienen de vacación. La belleza, la variedad de animales, la energía del río, la selva. La aventura de mi vida. Una ciudad amurallada, abierta al mundo. Sin que te des cuenta, empieza a enamorar. Te sientes cerca al cielo. De hecho, estás en la sucursal del cielo y la capital de la salsa. Un paraíso donde las ballenas vienen de vacaciones. Es mágica, llena de cultura y de contrastes. Un lugar que cada día te sorprende de una manera distinta. Una ciudad que crece, que siempre está de moda. La ciudad de la eterna primavera. Un país lleno de historia y cultura. Donde un día vienes y no puedes dejar de volver. Un país de gente que lo reciben con brazos abiertos y un café sobre la mesa. Se contagia de esta pasión de los colombianos. La gente que querés tener cerca tuyo. La gente más hermosa del mundo. Te sientes vivo. Y te das cuenta que Colombia es otra cosa. A place where you will be surprised every day in a different way. Where reality can be magical and where happiness is just around the corner. Colombia. 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 El riesgo es que te quieras quedar. And we're staying one more day. Unbelievable. How'd you do it? I may have told them Nana Rosie died. Dana, I better update my status. Make the vacation you long for even longer with deals at visitflorida.com. Mundonet Radio, la radio del futuro. Desde el Metro PCS introduced. Escuchas Mundonet Radio, transmitiendo desde el área triestatal de New York. Mundonet, la radio del futuro. And we're staying one more day. Unbelievable. How'd you do it? I may have told them Nana Rosie died. Dana, I better update my status. Make the vacation you long for even longer with deals at visitflorida.com. Crepe Arequipe derritiéndose en tu paladar. Disfruta las frescas y deliciosas tortillas Bimbo y prepáralas como más te guste. Mundonet Radio, la radio del futuro. Metro PCS introduces the best 4G LTE offer ever. Unlimited 4G LTE. Unlimited. All the blazing fast 4G LTE data you can handle. Riding on the nationwide T-Mobile network for just $50 a month. Taxes and fees included. Unlimited 4G LTE for all. But hurry, because unlimited 4G LTE is offered for a limited time. Metro PCS. Unlimited 4G LTE for all. $50, period. Desde el ciberespacio,
Escuchas Mundonet Radio, transmitiendo desde el área triestatal de New York. Mundonet, la